Hola, soy John Alberto Ramírez Torres, activista de la Corriente Nacional de Pensamiento de Acción Los Maestros y los Profes y del Movimiento por la Defensa de los Derechos del Pueblo MODEP. Soy docente en el área de matemáticas y hoy, con mi herramienta de trabajo, con mi lapicero, con mi cuaderno y unos micropuntas y una regla, voy a hacer un ejercicio muy casero, muy manual acerca de un modelo matemático sobre el tema de moda que es la pandemia del COVID-19 con dos objetivos fundamentales. Uno, para reforzar las recomendaciones que nos han hecho las autoridades de salud, no solo a nivel local, sino mundial, frente al manejo de la pandemia, en especial frente al confinamiento obligatorio, y como segunda medida, usar la ciencia matemática como una herramienta crítica para hacer propuestas a ese Estado y a ese gobierno para que en el manejo de la pandemia proteja a los más vulnerables de este país. En ese sentido, para este ejercicio, con los datos empíricos que nos da el Ministerio de Salud y Protección Social y a la vez del Instituto Nacional de Salud. Estas cifras tienen como fecha de corte el día de hoy, 21 de marzo, con hora a las 9 de la mañana. Acá arriba escribí tres columnas. Una que tiene por título fecha, el otro el número del día y la otra la cantidad de contagios. En la fecha se tiene el primer día oficial en el cual en el país se reportó un caso, el primer caso de contagio del COVID-19, los días consecutivos hasta llegar al día de hoy, el día 21 de marzo. Pero para que en la gráfica no colocar todas las fechas, más bien las coloco y les doy un número al día. Es decir, el día 6 de marzo, que fue el primer día con reportes del COVID-19, pues en ese caso será el día 1, en el día 7 será el caso del día número 2, y así sucesivamente hasta llegar al día número 16 en la cual es la información oficial, y es el día 21 de marzo. Y en la tercera columna, que tiene números rojos, está la cantidad de contagios. Aquí podemos ver que el día número 1 se reportó un caso positivo, en el día número 2 un caso positivo, en el día número 3 un caso positivo, y así hasta llegar al día número 16 que se han reportado, lastimosamente, 196 personas contagiadas. Acá en esta columna podemos claramente observar el nivel de expansión o de personas contagiadas durante la pandemia en nuestro país. Repito, son datos oficiales del Ministerio y del Instituto Nacional de Salud. Para que esta información sea más fácil de observar y de interpretar, la llevo a una gráfica en un plano cartesiano bidimensional con los ejes X y Y. En el eje horizontal, que es el eje X, coloqué el número de días, del día número 1 hasta el día número 16, y en el eje vertical Y voy a escribir los datos, voy a digitar los datos de la cantidad de contagios. Y a esa cantidad de contagios la he denominado la variable C y va de 10 en 10. Listo. Entonces pasamos esta información a esta gráfica, la cual dice que en el primer día hubo un caso reportado, en el día 2 un caso reportado, en el día 3 un caso reportado, así sucesivamente, en el día 4 3, en el día número 5 3, en el día 6 9 contagiados, en el día 7 hay un reporte de 13 personas, en el día 8 16, en el 9 24, en el día 10 45, en el día 11 57 casos positivos con el COVID-19, en el día 12 75 personas infectadas, en el día 13 93 personas infectadas, en el día 14 108, en el día de ayer que es el día 15 oficialmente se reportaron 145 casos y en el día 16, día de hoy hasta las 9 de la mañana, se han reportado 196 casos. Podemos observar la tendencia exponencial de este virus nuevo para la humanidad, que es el COVID-19, pero que hace parte de la familia de los coronavirus. Otro dato oficial que lo publica la Organización Mundial de la Salud es que por cada persona que esté contagiada puede infectar de 2 a 5 personas. En promedio puede infectar a 2.5 personas. Eso es un dato estadístico. Pero para efectos de este ejercicio lo que vamos a hacer es estar con el dato inferior, es decir, que una persona contagiada puede afectar a otras 2 personas. En esa parte superior de esta hoja hay varios puntos verdes que los denominé como la población en circulación para explicar
gráficamente estos datos que da la Organización Mundial de la Salud. Supongamos que esta persona esté infectada por el COVID-19. Según la cifra más conservadora de la Organización Mundial de la Salud, esa persona puede contagiar a 2 personas. A su vez, cada persona puede contagiar a otras 2, esta a otras 2 y así sucesivamente. Esta persona contagia a 2, esta persona contagia a 2, esta persona contagia a 2 y esta persona contagia a 2. Y así sucesivamente. Esta persona contagia a 2, esta contagia a 2, esta contagia a 2, así sucesivamente. Y el virus se va esparciendo. Eso es lo que hace peligroso a este COVID-19. El nivel exponencial de su viralidad, ¿sí? Por eso, en ese sentido, es que se recomienda mucho el confinamiento en casa, ¿sí? De salir exactamente a lo necesario. Ahora, matemáticamente, ¿qué es lo que nos interesa? Determinar el número de incremento de contagio de este virus. Pero antes que eso, nos vamos a esta gráfica para determinar el número de contagios de un día hasta otro. Ejemplo, vamos a usar la referencia el día 9 y el día 10. En el día 9 se reportaron 24 casos y en el día 10 45 casos. Lo que nos interesa es determinar este nivel de incremento, ¿sí? De 24 casos de un día, del día 9, a 45 casos el día número 10. En matemáticas, esa diferencia, ese cambio, se usa el símbolo del delta, ¿sí? Para hallar el nivel de incremento del día número 9, incremento de contagiados el día número 9, lo que tenemos que hacer matemáticamente es a los casos del contagio, el número reportados de contagios, el número 10 o el día 10, se le debe restar el caso de contagios del número 9, ¿sí? Así sucesivamente con cada uno de los datos. Es decir, que en el día 13 se tienen 93 casos y en el día 14 108 casos. Nuevamente, lo que nos interesa es determinar el nivel de incremento de personas contagiadas. Y volvemos a aplicar la misma definición, que para hallar el nivel de incremento de contagio del día 13, lo que tenemos que hacer es a las personas contagiadas reportadas en el día 14, le restamos las personas reportadas con el caso positivo del COVID-19 en el día 13, ¿sí? Para hallar, repito, en este caso el delta del nivel de contagio del día 13. Lo vamos a hacer con las cifras más actuales, que es el día 16 y el día 15. Nos interesa hallar el nivel de incremento de este día, el día 15. Aplicamos nuevamente la fórmula, que para hallar el incremento del número de contagiados del día 15, lo que tenemos que hacer es al número de contagios del día 16 restarle la cantidad de contagios del número 15. Traduciendo eso a números, lo que hacemos es a la cantidad de contagios del día número 16, que según las cifras oficiales es de 196 casos, le restamos las personas registradas infectadas con el COVID-16 del día 15, que son 145 casos. Haciendo esa resta nos da que 51 casos se incrementó del día 15 al día 16. Esa cuenta es una resta sencilla, pero que nos permite hacer un modelo matemático, digamos, más acertado. Volviendo a esta situación, por eso repetimos que la principal medida a tener en cuenta frente a este fenómeno de esta pandemia es el confinamiento, quedarnos en las casas para evitar el nivel de exposición. Ahora, a nosotros lo que nos interesa es determinar el nivel de contagio de cualquier día. En matemáticas usamos el subíndice n para hablar de cualquier día en general, Ya tenemos las cifras del día 1 al día 16, pero para hacer una proyección lo que nos interesa es determinar el nivel de exposición o el nivel de incremento de cualquier día.
En ese sentido, y basado en la experiencia de esta gráfica y lo que nos han hecho las autoridades de salud, necesitamos formular una expresión matemática que nos permite identificar este nivel de incremento de personas contagiadas. En ese sentido, como hay personas en circulación, las voy a llamar E como el nivel de exposición que tienen las personas al circular libremente por la calle en un día normal para cada una de esas personas, ¿sí? Entonces, E sería el nivel de exposición, ¿listo? Al circular tranquilamente por la calle. Pero a ese nivel de exposición hay que agregarle la probabilidad de contagio. Probabilidad de contagio. ¿Cómo tenemos esa probabilidad? Personas que al toser no se cubren la nariz y la boca. Personas que no se lavan las manos. Personas que con las manos sucias se tocan sus caras o tocan otras personas y así sucesivamente. En los sistemas de transporte público, con el dinero que se maneja, las salsas de los restaurantes, los saleros, los cubiertos, etcétera, etcétera. Todas esas cosas que son susceptibles de contaminarse incrementan la probabilidad del contagio. Pero fuera de eso, para que esta expresión matemáticamente esté completa, tenemos que considerar la cantidad de personas contagiadas. Y aquí hay una cifra, hay un dato que es bastante preocupante. Y ese dato nuevamente lo da la Organización Mundial de la Salud, que el 80% de las personas con COVID-19 no presentan síntomas, es decir, son asintomáticas. Cualquiera persona de estas no puede tener tos ni fiebre, pero internamente en su sistema inmunológico contiene el virus, cree que está sano y circula libremente y lo que hace es contagiar exponencialmente a varias personas. Y se incrementa si no se lava las manos o no tiene unas buenas prácticas de bioseguridad. Entonces, esta fórmula es clave para entender el modelo matemático. Para determinar el nivel de incremento de contagio en cualquier día, esos tres factores hay que considerarlos. Vuelvo y lo repito. E como nivel de exposición, las personas que circulan tranquilamente. P como la probabilidad de contagio. Vuelvo y repito, las personas que tosen, no se lavan la mano, tienen contacto físico con otras personas u con los objetos que tocan. Y por último, para que haya contagio, pues tienen que haber personas contagiadas, obviamente. Entonces, esta fórmula matemática, por ahora, nos permite ir aterrizando más el modelo matemático. Pero ahora, ¿estos datos se pueden conocer? Claro que sí. Volviendo a esta gráfica y volviendo a este caso, a estos ejemplos aquí elaborados con la fórmula del cambio, si mi interés es hallar el nivel de contagio de cualquier día, pues lo que tengo que hacer es lo siguiente: conocer el dato del día siguiente o el día posterior, que sería en este caso el día del contagio del día n+1, pero le debo restar los contagios del día anterior. Esta expresión matemática nuevamente es clave. Repito, para hallar el nivel de incremento de personas contagiadas en cualquier día, un día en general llamado el día n, debo conocer las personas contagiadas en el día siguiente y restarle las personas contagiadas del día anterior. Aquí están claramente los ejemplos. Para conocer el nivel de incremento de las personas contagiadas del día 9, debo hacer la siguiente resta. A las personas contagiadas del día 10, le resto las personas contagiadas del día 9. Acá está otro ejemplo. Para hallar el incremento de las personas contagiadas del día 13, debo conocer la cifra del día 14 y se la resto con el día 13. Para hallar el incremento de las personas contagiadas del día 15, debo conocer el dato del día 16 y restarle con el día 15. Pero esta fórmula es más general. Listo. Y vuelvo y lo explico acá. Vuelvo y lo agrego acá. Entonces, para conocer el incremento de las personas contagiadas de cualquier día, debo conocer el dato de las personas contagiadas del día siguiente y restárselos con el día anterior. ¿Listo?
Aquí ya tengo dos ecuaciones, que la llamo A y la llamo B. Para determinar esto más claramente, lo que hago es lo siguiente: reemplazar la ecuación B en A. Reemplazo la ecuación B en A. ¿En qué sentido? Esta es la ecuación A. Nivel de exposición por la probabilidad de exposición y por las personas contagiadas circulando libremente. Entonces, esta es la ecuación A. Pero para reemplazar B, es decir, que esta expresión ya no le voy a colocar de esta manera, sino que la coloco de esta otra manera. ¿Sí? Es decir, reemplazo el delta de C sub n. Y el delta C sub n es esta nueva fórmula. Las personas contagiadas en el día siguiente menos las personas contagiadas en el día anterior. Y lo igualo a las condiciones de contagio, es decir, nivel de exposición por la probabilidad de contagio y por las personas infectadas que circulan libremente. Tengo esta nueva ecuación. Ahora, para hallar matemáticamente el nivel de pronóstico de las personas que van a contagiar en cualquier día, despejo esta variable. Es decir, esta variable que está restando pasa al otro lado de la ecuación con la operación contraria, que es la suma, y me queda así. Esta condición, nivel de exposición por la probabilidad de exposición por las personas contagiadas que circulan libremente, le sumo las personas contagiadas del día anterior. Ya tengo esta nueva expresión matemática. Matemáticamente yo encuentro que esta variable se encuentra en estos dos integrantes de la ecuación. Yo puedo aplicar álgebra en el sentido de factorizar como factor común, y tengo esto. El factor común sería las personas contagiadas en el día n, y me da esta nueva expresión: nivel de exposición por la probabilidad de contagio más 1, ¿sí? Porque este es mi factor común. Para nuestro análisis y hallar las personas contagiadas en cualquier día, esta expresión es clave para comprender el movimiento del virus. En esta expresión matemáticas, yo a este paréntesis lo considero como la clave. ¿Clave para qué? Para encontrar soluciones y para saber qué hacer. ¿En qué sentido? Tengo esta expresión: las personas contagiadas en un día siguiente es igual a las personas contagiadas del día anterior. Si yo doy un valor aleatorio a esa expresión, n más 1, si esta expresión logro que valga mínimamente 1, ¿qué pasaría? Si esta expresión vale 1, me queda la nueva ecuación de esta manera: 1 por Cn da Cn. Entonces me quedaría que las personas contagiadas del día siguiente serían iguales a las personas contagiadas del día anterior. Es decir, si esta expresión vale 1, las personas contagiadas del viernes serían iguales a las personas contagiadas del sábado. Las personas contagiadas del sábado serían igual a las personas contagiadas del domingo. Las personas contagiadas del lunes serían igual a las personas contagiadas del domingo. Si esta expresión vale 1, matemáticamente podríamos decir que el virus no crece, su nivel de infección no crece. Es decir, se estabilizaría. Pero ¿qué pasa si este paréntesis no vale 1, sino que vale 2? ¿Qué pasa si este paréntesis, repito, no vale 1, sino que vale 2? Pues duplicaríamos. Si en el día viernes, digamos, como ejemplo, 200 casos, pues el día sábado
tendríamos que ya son 400 casos. Y para el día domingo se multiplicaría por 2, ya tendríamos 800 casos, así sucesivamente. Entonces, matemáticamente, esta expresión, la coloco acá para que haya más claridad, esta expresión, nivel de exposición por la probabilidad de exposición más 1, la voy a llamar como factor ¿de qué? De riesgo. Y lo voy a llamar F sub R, el factor de riesgo. Entonces, desde el punto de vista científico y epidemiológico, lo que se debe hacer es controlar esta expresión, lograr que su valor sea mínimamente 0, ¿sí? Entonces, nuevamente la fórmula quedaría así. Cn más 1 es igual a Cn por factor de riesgo. ¿Sí? Que repito, factor de riesgo es el nivel de exposición por la probabilidad de exposición más 1. Ahora, ¿cómo hallamos el nivel de riesgo de cada uno de nuestros países? En este caso Colombia, pues despegando esta ecuación, el factor de riesgo. Cn está multiplicando, pasa a dividir. Entonces me queda Cn más 1 sobre Cn es igual al factor de riesgo. Listo. Calculemos el factor de riesgo para Colombia con las últimas cifras del último dato. Este sería, con las cifras que tenemos, sería el día número 16 y este sería los datos del día número 15, que repito, son los datos que tenemos oficialmente. Los datos oficiales del día número 16 son 196 casos. En el día 15, los datos oficiales reportan, aquí miro la gráfica, 145 grados. Haciendo la división entre estos dos números, nos da alrededor de 1.35. O sea que 1.35 es el factor de riesgo. ¿Qué significa eso? Que el factor de riesgo para nuestro país, y repito, que esto debe tratar de que ser 1, por ahora se está alejando del 1. Es decir, se está alejando del 1 y esta cifra puede incrementar o llegar al 2, y lo que hace es que el nivel de contagio en nuestro país va a ser realmente dramático. En ese sentido, aplicamos esta fórmula con el factor de riesgo que ya conocemos y podemos calcular más o menos, podemos calcular aproximadamente el contagio del día 17, o sea el día de mañana, domingo 22 de marzo. Bueno, es que es una claridad. Este modelo matemático no cuenta con la información de las personas que se hayan sanado o las personas que posiblemente hayan fallecido a causa del COVID-19. Entonces, estamos en el día 16. Entonces, si queremos hallar el nivel de contagio del día 17, tenemos que saber el nivel de contagio del día 16 frente como al factor de riesgo. ¿Listo? ¿Cuáles serían las cifras entonces? Nivel de contagio aproximado del día 17 sería el nivel de contagio del día número 16, que fueron 196 casos, y se multiplica por el factor de riesgo que nos dio 1.35. En ese caso voy a usar la calculadora y realizo esta multiplicación y me da la siguiente cifra: 196 por nuestro factor de riesgo, que es 1,35, nos da que aproximadamente para el día de mañana, según los casos, pueden haber reportado 265 casos positivos del COVID-19. ¿Sí? Eso es un modelo matemático. Repito, que son con los datos oficiales que nos dan
el Ministerio de Salud y Protección Social y el Instituto Nacional de Salud. Es un ejercicio que esperamos se quede en estos casos. En Colombia tenemos una dificultad, y es que por el nivel de personas sospechosas que hay hasta el momento en el país, las pruebas o los resultados de las pruebas que se les hace se están demorando de 3 a 4, incluso hasta llegar a 10 días. Por eso en el país el Ministerio de Salud y Protección Social está tratando de habilitar más laboratorios dispersos en la geografía nacional para tener los datos oficiales más pronto. Entonces, repito, debido a la incapacidad del país o a la poca infraestructura que tiene para hacer diagnósticos, posiblemente los datos oficiales que nos den el día de mañana puedan ser menores que estos casos, ojalá, pero el modelo matemático nos da que posiblemente con la información que tenemos serán 265 casos del contagio para nuestro país. Ahora, como análisis, que es la parte crítica de la matemática como análisis, tenemos que lograr que matemáticamente el factor de riesgo, aquí matemáticamente, que el factor de riesgo ojalá sea nivel 0. Pero eso es un dato bastante subjetivo, porque sabemos que la población humana, si bien la mayoría acata las normas, muchas personas han violentado el toque de queda, muchas personas no tienen su cuidado de higiene frente al lavado frecuente de las manos, al toser no lo hacen como manda la norma, etcétera, etcétera. Entonces eso hace que difícilmente estos casos por ahora se pueden controlar. Ahora, desde el punto de vista matemático y con estos casos, aquí hemos sacado, digamos, unas propuestas que surgen de este ejercicio académico. Es decir, ¿qué condiciones necesitamos para que el nivel de exposición, o en este caso, factor de riesgo, sea 0? Pues primero necesitamos que, bueno, gracias a la presión de la ciudadanía nacional, gracias a la presión ejercida por los mandatarios locales como alcaldes y gobernadores, el gobierno nacional el día de ayer decretó una cuarentena nacional hasta el día 13 de abril. Eso fue producto de la presión del pueblo colombiano que tiene en riesgo su vida. Ahora, necesitamos, para que todas las personas estemos en condiciones dignas y tranquilas para someternos voluntariamente a esta cuarentena, necesitamos unas condiciones de seguridad. Pero no solamente condiciones de seguridad en términos de salud, elementos sanitarios, sino también seguridad económica y seguridad social. No se puede desatender en ningún aspecto esta crisis a las poblaciones, especialmente a los menos favorecidos, a los desposeídos. Necesitamos brindarles seguridad, salud, económica y social. Necesitamos que el Estado tome unas medidas que generen un escudo o una barrera para minimizar los efectos negativos, tanto económicos, a nivel de empleo, a nivel de salud, ¿cierto? Para que después que salgamos de esta crisis podamos recuperarnos con mayor prontitud. En ese sentido, lastimosamente en la ciudad de Manizales se han presentado más de 400 despidos. La empresa Super de Alimentos ha despedido como más de 185 personas. Nicole, una maquila de ropa, ha reportado también más de 100 casos. Empresas como 101 Perros, que son de restaurantes, han despedido a varias personas y argumentan que es del COVID-19. Entonces, en ese sentido, necesitamos que el gobierno proteja a la clase trabajadora. Necesitamos que las trabajadoras y trabajadores del país estén en sus casas, confinados, cuidando de ellos mismos y de los suyos, pero con unas condiciones mínimas. ¿Cuáles son las condiciones mínimas? Que les sigan pagando su salario para poder tener acceso a la alimentación. Necesitamos que el Estado colombiano asuma el pago de las facturas de los servicios públicos durante la duración de esta pandemia. Necesitamos nuevamente impedir los despidos masivos. Necesitamos presionar para que el sector financiero incremente sus supuestamente ayudas. No es una solución para el pueblo refinanciar las cuotas. Necesitamos que congelen sus deudas, que congelen los intereses y después de pasado esta crisis llegar a acuerdos de pago frente a las fechas. Pero necesitamos que el sector financiero, así como se han rescatado durante más de 10 años con el famoso 4 por 1000, es hora que el sector financiero, que ha especulado y ha jugado con los colombianos, es hora que redunde en beneficios reales a la población.
Y este análisis sirve para exigir al gobierno que no se aproveche de la crisis económica que viene desde días atrás, antes de la crisis del COVID-19. Necesitamos que no aproveche el argumento de la crisis económica para que no promuevan en el Congreso la reforma pensional y laboral, que absolutamente es lesiva para la clase trabajadora de Colombia. Necesitamos, además, sobra de vista que nuestro sistema de salud a nivel nacional a duras penas llega a 8.000 camas en UCI, unidades de cuidados intensivos. Y según los cálculos que se han hecho desde la Organización Mundial de la Salud, es que en Colombia posiblemente van a haber 500.000 personas afectadas, contagiadas por este virus. Necesitamos un sistema de salud fuerte, público y estatal, donde la lógica del mercado, la lógica del negocio que va en contra de la vida, se aleje de nuestro sistema, y lo que implica exigir la derogar la Ley 100 del año 1993, fomentada por el expresidente Uribe, que es el actual tutor del presidente Duque, que ha demostrado que su único interés en proteger a las personas de esta pandemia ha sido la clase dominante, a la del país. De hecho, a la reforma tributaria del año pasado, al sector financiero lo exoneró de 10 billones de pesos en impuestos. Y en esa semana que está transcurriendo, por decreto de emergencia, le ha concedido 14 billones al sector financiero. Ese dinero debe estar destinado a la clase trabajadora, a la clase que día a día construye este país. En Colombia los niveles de informalidad superan el 60%. Personas que viven del día a día, ¿cómo van a hacer para alimentarse más de 20 días confinados? Ellos sí o sí tienen que ir a las calles. Necesitamos exigir que el Estado esté a la altura y piense más en los excluidos que en su clase que protege. Entonces necesitamos, para cerrar este cometido, del autocuidado. Necesitamos de la disciplina social para que las personas nos quedemos en nuestras casas con nuestras familias y evitar el nivel de exposición que matemáticamente ya se demostró que es a nivel exponencial. Pero lo otro, necesitamos exigir garantías reales al gobierno para que piense en los menos desfavorecidos. Que los trabajadores y las trabajadoras conserven sus empleos, les sigan pagando su salario mientras pasa esta crisis. Eso necesita ayuda del gobierno. Pero ante todo, necesitamos la solidaridad entre los de abajo, entre los excluidos y entre los desposeídos. Entre nosotros mismos nos cuidamos. En Manizales hemos hecho unos ejercicios de recaudar alimentos, preparar mercados y los hemos entregado principalmente a los trabajadores informales. Llevamos casi los 100 mercados entregados a estas personas para que durante unos días puedan solventar sus necesidades alimenticias, pero estas medidas son insuficientes. En todo ese sentido, hacemos un llamado a los estudiantes, a la comunidad educativa, a todas las personas del país, a exigir con dignidad, pero con firmeza unas condiciones reales del Estado para que proteja a la población de esta pandemia, y nosotros autocuidarnos, apesarnos en cada uno de nosotros. Hasta luego.